Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró, que está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speiter. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos este día, dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones, por todo lo que el Señor nos permite ir compartiendo con ustedes e ir aprendiendo juntos sobre esta aventura del amor de Dios. Y pueden compartir con nosotros a través de los diferentes medios, a través de la radio, la televisión, el internet. Tenemos nuestros teléfonos aquí, 689-7390-91 y 92. 689-7390-91 y 92. Si ahí tenemos telefonista. ¿No hay telefonista? A ver, chécame, ¿no? Y si no te jalas las llamadas, tú las contestas de aquí. Ahorita madre te dice cómo hacerlo. No saben. Bueno, ahorita vamos a checar. Sí, pero bueno. Entonces, pues al menos entonces por la página de internet www.montemaria.org. Y ahí pueden ustedes compartir con nosotros. También en las redes sociales Jorge Zárraga Sacerdote, Misterio de Fe o Montemaria y Televisión, Radio y Televisión. Entonces, bueno, pues es esta oportunidad para compartir con todos ustedes y estamos compartiendo un tema que sinceramente a mí me ha servido mucho, me ha marcado mucho y pues esto también me ha ayudado muchísimo a crecer en esta oportunidad, en este momento de, pues a veces cuando uno tiene que enfrentar el dolor, el sufrimiento de la gente o el propio, ¿no? No digo que esté ahorita pasando por uno, pero como que esta oportunidad de descubrir el misterio salvífico del dolor, el misterio de la salvación a través del dolor, y a través de todo esto pues ir viviendo, ir entendiendo estas maravillas del amor de Dios. Y para esto, bueno, también saludamos a Madre Blanca Margarita. ¿Qué? Bueno, ahorita está ahí. Saludamos a Madre Blanca Margarita, que está checando ahorita a ver si entra la llamada. Y ahí terminamos. Bueno, pues ahorita traemos a ver si podemos jalar las llamadas para acá y compartir con todos ustedes. Entonces, como dijo la viejita, vamos a continuar con este documento de la Salvificis Doloris. Y ahí es precisamente donde nosotros vamos a poder trabajar en este crecimiento, en esta oportunidad del amor de Dios. Entonces hemos visto este documento, vimos la introducción, el mundo del sufrimiento humano, la búsqueda de una respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento, y el número 4, Jesucristo el sufrimiento vencido por el amor. Es lo que habíamos visto, lo último, y nos habíamos quedado, déjenme checar en que nos habíamos quedado. Pues según yo aquí lo tenía, pero creo que lo borré. No, les digo, esta edad ya no me sirve, no me ayuda de mucho. Bueno, vamos a ver, nos habíamos quedado
en el número 20. No, en el número 20. Ya habíamos empezado el número 5, partícipes de los sufrimientos de Cristo. Habíamos visto el número 19 e íbamos al número 20, si mal no recuerdo. Y ahí es en esta experiencia de lo que hemos visto. Voy a leerles el número 19, donde nos habíamos quedado. Dice, partícipes de los sufrimientos de Cristo, es el número 5 romano. Número 19. El mismo poema del siervo doliente del libro de Isaías nos conduce precisamente a través de los versículos sucesivos en la dirección de este interrogante y de esta respuesta. Ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado, verá descendencia que prolongará sus días. El deseo de Yahvé prosperará en sus manos, por la fatiga de su alma verá, y se saciará de su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos, y cargará con las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré por parte suya muchedumbres, y dividirá la presa con los poderosos, por haberse entregado a la muerte, y haber sido contado entre los pecadores, llevando sobre sí los pecados de muchos, e intercediendo por los pecadores. Luego dice el documento, puede afirmarse que junto con la pasión de Cristo, todo sufrimiento humano se ha encontrado en una nueva situación. Ya habíamos meditado esto, o sea, el sufrimiento humano ya no tiene esa connotación de sinsentido, de desesperación, de miedo, de que caemos en una como en un círculo que no le encontramos razón, y ahí es donde el demonio no podemos darle pauta a que en esa desesperación pues nos haga caer o nos haga dudar. Por eso todo sufrimiento humano se encuentra ya, gracias al sufrimiento de Cristo, gracias a la redención de Cristo, se encuentra en una nueva dimensión, en una nueva forma. Dice, parece como si Job la hubiera presentido cuando dice, yo sé en efecto que mi Redentor vive, y como si hubiese encaminado hacia ella su propio sufrimiento, el cual sin la redención no hubiera podido revelarle la plenitud de su significado. En la cruz de Cristo no solo se ha cumplido la redención mediante el sufrimiento, sino que el mismo sufrimiento humano ha quedado redimido. Cristo, sin culpa alguna propia, cargó sobre sí el mal total del pecado. Ya lo habíamos meditado esto. La experiencia de este mal determinó la medida incomparable del sufrimiento de Cristo, que se convirtió en el precio de la redención. De esto habla el poema del siervo doliente en Isaías. De esto hablarán a su tiempo los testigos de la nueva alianza, estipulada en la sangre de Cristo. Aquí las palabras del apóstol Pedro en su primera carta. Habéis sido rescatados no con plata y oro, corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como corderos sin defecto ni mancha. Y el apóstol Pablo dirá en la carta a los Gálatas, se entregó por nuestros pecados para liberarnos de este siglo malo. Y en la carta a los Corintios, habéis sido comprados a precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y vemos entonces en este planteamiento lo que dice, con estas palabras semejantes los testigos de la nueva alianza hablan de la grandeza de la redención, o sea, lo que Cristo vino a hacer, redimirnos, rescatarnos. Cuando oigan la palabra redención, recuerde que es como un secuestro que Satanás hace de nosotros, y en ese secuestro nos tortura y nos lastima y nos tiene aprisionados. Cristo ha venido a liberarnos, a darnos este sentido de libertad y esta dirección hacia la vida eterna. Cuando hablamos de redención, entiendan, es un rescate. Éramos secuestrados por el demonio y Cristo vino a romper todo eso. Con estas y otras palabras semejantes, los testigos de la nueva alianza hablan de la grandeza de la redención que se lleva a cabo mediante el sufrimiento de Cristo. El Redentor ha sufrido en vez del hombre y por el hombre. Todo hombre tiene esta participación en la redención. Cada uno está llamado también a participar en ese sufrimiento mediante el cual se ha llevado a cabo la redención. Está llamado a participar en ese sufrimiento por medio del cual todo sufrimiento humano ha sido también redimido, lo que ya les decía.
llevando a efecto la redención mediante el sufrimiento. Cristo viene a redimirnos por medio del sufrimiento y a nosotros nos da un sentido nuevo en nuestro propio sufrimiento, en el sufrimiento cotidiano. Cristo ha elevado juntamente el sufrimiento humano a nivel de redención. Consiguientemente, todo hombre en su sufrimiento puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor. En el número 20, ya habíamos empezado y lo habíamos visto también. Los textos del Nuevo Testamento expresan en muchos puntos este concepto. En la segunda carta a los Corintios escribe el apóstol: en todo apremiados, pero no acosados, perplejos, pero no desconcertados, perseguidos, pero no abandonados, abatidos, pero no aniquilados, llevando siempre en el cuerpo la muerte de Cristo. O sea, vean este elemento, ¿no? Todos los aspectos en la 2 Corintios 4, 8, 11 y 14. Ya lo habíamos meditado. O sea, cómo venimos experimentando todas estas realidades, como lo dice Pablo, ¿no? Apremiados, perplejos, perseguidos, abatidos, pero nunca llegando a la destrucción o al aniquilamiento de nuestro ser, llevando siempre en el cuerpo la muerte de Cristo, o sea, este sufrimiento, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro tiempo. Mientras vivimos, estamos siempre entregados a la muerte por amor de Jesús. Mientras vivimos, estamos siempre entregados a la muerte, o sea, al sufrimiento. El sufrimiento, que recuerden, es consecuencia del mal, consecuencia del pecado, consecuencia de la acción de Satanás sobre el hombre, no es de Dios. Y entonces nosotros, ¿sí? Vemos en estos elementos cuando dice: se manifiesta en nuestro tiempo, mientras vivimos estamos siempre entregados a la muerte por amor de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste también en nuestra carne mortal. ¿Cuál sería aquí la vida de Jesús en nuestra carne mortal cuando estamos sufriendo? Que ya no veo el sufrimiento como algo que, ay, tengo, ya no, no. O sea, si lo puedo evitar, lo evito, pero si no, sé que de este sufrimiento puedo utilizarlo como un instrumento de bendición y de redención. Ya no es un instrumento donde Satanás me tiene sometido por el miedo, por el sinsentido, sino que ya en esta redención Cristo me permite vivirlo de una manera diferente, ¿sí? Entonces, para que esta vida de Jesús se manifieste también en nuestra carne mortal, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará. 2 Corintios. San Pablo habla de los diversos sufrimientos y en particular de los que se hacían partícipes los primeros cristianos a causa de Jesús. Hablamos de las persecuciones, hablamos de las torturas, el circo romano, cuando eran quemados vivos o crucificados o entregados a los leones o eran matados por los gladiadores. Tales sufrimientos permiten a los destinatarios de la carta, ¿sí?, a los corintios, participar en la obra de la redención. Entonces, si yo estoy padeciendo y lo ofrezco a Cristo, entonces ya tengo sentido y tengo la fuerza para poder seguir adelante y no dejarme vencer, ser capaz de poderme mantener firme a pesar de todas estas realidades que a veces nos roban esta felicidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer conciencia en nosotros esta realidad. Por eso dice: tales sufrimientos permiten a los destinatarios de la carta participar en la obra de la redención. A veces nuestro sufrimiento es consecuencia de nuestro pecado, pero si Dios nos ha perdonado el pecado, ese sufrimiento ya se puede convertir en redención. Ya se puede transformar en una bendición para las demás personas. Entonces, de lo que se vuelve una causa de mi culpa, de mi pecado, ahora se convierte en algo maravilloso. La posibilidad de luchar por las almas, salvar las almas. Y esto pues, obviamente es algo que, pues, para todo cristiano que asume su papel como instrumento para los demás, pues es maravilloso. Por eso
Dice, San Pablo habla de los diversos sufrimientos, en particular los que se hacían partícipe los primeros cristianos a causa de Jesús. Tales sufrimientos permiten a los destinatarios de la carta participar en la obra de la redención, llevada a cabo mediante los sufrimientos y la muerte del Redentor. O sea, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, unido al de Cristo, nos lleva a la redención. La elocuencia de la cruz y de la muerte es completada, no obstante, por la elocuencia de la resurrección. Obviamente, si no lo vemos desde la resurrección, todo sufrimiento se convierte en un sinsentido, ¿no? ¿Para qué me estoy metiendo en esto? Que quién sabe qué, que yo no lo quiero y que me complica. Y no. Pero cuando vemos que todo esto termina en la resurrección, pues vale la pena. Y la resurrección para la vida eterna, porque va a haber resurrección para la condenación eterna. Entonces, es cuando se da precisamente la elocuencia de la cruz. O sea, una parte de la cara de la moneda es la cruz en esto, y la otra parte es la resurrección. Estos dos elementos siempre tienen que ir unidos en la vida de un cristiano. Quítale la resurrección y el cristiano, como dice San Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y es algo que nos va a permitir ir trascendiendo, pues nosotros en nuestro proceso del enfrentar el sufrimiento. El hombre halla en la resurrección una luz completamente nueva, ¿sí? El cristiano que puede entender y puede asumir la resurrección y lo hace suyo, pues obviamente esta resurrección le permite tener una visión completamente nueva de todo, incluso del sufrimiento, que lo ayuda a abrirse camino a través de la densa oscuridad, de las humillaciones, de las dudas, de la desesperación, de la persecución. O sea, imagínense, recuerdo aquí unas películas que me gustan a mí mucho, unas de esas de, ¿cómo se llama?, de guerra o de acción, donde usan unos lentes especiales como telescopios o microscopios que tienen luz infrarroja o una luz especial que en la noche pueden ver, cuando el ojo normal no puede ver. Entonces, es precisamente, hay esta densa oscuridad del sufrimiento, del dolor, del pecado, que al hombre normalmente no le permite ver. Pero desde la resurrección, esta es una manera nueva, una luz nueva, que lo ayuda a abrirse camino. Fíjense, abrirse camino quiere decir caminar en medio, no quiere decir rodear, no quiere decir evitar o brincar, es en medio de abrirse camino, como dice el Papa, abrirse el camino a través de la densa oscuridad de las humillaciones. Y eso genera, obviamente, el de las humillaciones, de las dudas, de la desesperación, de la persecución y de todo lo que, de todo aquello que nos toca enfrentar y que nos toca vivir día con día. Ok, luego dice más adelante, de ahí que el apóstol escriba también en la misma carta a los Corintios, porque así como abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, o sea, el sufrimiento, así por Cristo abunda nuestra consolación, saber de la vida eterna, de la resurrección. En otros lugares se dirige a sus destinatarios con palabras de ánimo. El Señor enderece vuestros corazones en la caridad de Dios y en la paciencia de Cristo. Y en la carta a los Romanos, os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcan sus corazones como hostias vivas, santas, grata a Dios. Este es vuestro culto racional. Y lo veíamos, ¿no?, en este texto de Romanos 12:1 y luego leíamos Romanos 12:2, ¿sí?, que es precisamente, ya lo vimos en el programa anterior, les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcan sus cuerpos como hostias vivas, santas y gratas. Este es el culto racional de lo que el Señor nos está pidiendo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para continuar con este documento hermosísimo de la Salvificis Doloris. Recuerden, Dios es amor y te ama. Muy bien, muy bien. Hasta aquí nos habíamos quedado el programa anterior,
si mal no recuerdo, en este número 20, pero en esta última parte donde veíamos Romanos 12, 1 y 2, bueno, 12, 1 y ya Madre leía el 12, 2, quiere volverlo a retomar. Hasta aquí llegamos el programa anterior. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Madre, por favor, nos comparte. Romanos 12. Nos dice así: os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual, y no os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Muy bien, entonces aquí nos habíamos quedado y hablábamos cuál es el culto racional. El culto racional, decíamos, es el que abarca la voluntad, no el sentimiento, no el sentimentalismo. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que estábamos hablando sobre este ámbito y que va a ser muy interesante para que nosotros lo vayamos entendiendo? Y va a ser muy interesante porque ahora, pues, este culto yo lo puedo hacer consciente y lo puedo hacer desde mi voluntad, porque creo que a todos nos ha pasado y, ay, es que no tengo ganas, es que me siento cansado, es que no me gusta, es que yo voy a misa cuando quiero. Imagínense, es como decir, es que yo amo cuando quiero o expreso cuando siento ganas, mi cariño, si no, no lo hago. Entonces, pues obviamente ese no es un amor maduro. Tiene que ser un amor racional, o sea, mi voluntad, no en un racionamiento en cuanto a quitarle el aspecto del sentimiento, lo romántico. Pero ¿qué tal cuando no hay nada de lo romántico y de lo bonito, sino a veces hay puras situaciones difíciles? Ahí también tengo que aprender a amar. Pues es lo mismo, en esa relación a Dios es mi culto racional. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, aprender a darle culto a Dios, aprender a adorar a Dios en mi sufrimiento, en mi tristeza, a veces en mi soledad, porque los enfermos muchas veces padecen esto, la soledad, porque aunque estén los familiares, tienen que hacer ese camino solo. O sea, nadie puede pasar el camino del dolor, de la enfermedad con ellos. Por más que quieran estar con uno, es un camino solo. Y cuando aprendo a hacer culto, el culto a Dios, desde esa soledad, desde ese caminar, mi enfermedad, aunque sean dos enfermos de cáncer, cada uno lo va a vivir de una manera diferente, lo va a experimentar diferente. Su respuesta al dolor, su respuesta a todo esto es completamente diferente en cada uno de ellos. Bueno, es en este ámbito. Muy bien, vamos a continuar con lo que sigue. Madre, ¿nos quiere leer la participación misma? Estoy en la tercera estrofa del número 20. Nos habíamos quedado en la segunda estrofa. La participación misma en los padecimientos de Cristo halla en estas expresiones apostólicas casi una doble dimensión. Si un hombre se hace partícipe de los sufrimientos de Cristo, esto acontece porque Cristo ha abierto su sufrimiento al hombre, porque él mismo en su sufrimiento redentor se ha hecho en cierto sentido partícipe de todos los sufrimientos humanos. El hombre, al descubrir por la fe el sufrimiento redentor de Cristo, descubre al mismo tiempo en él sus propios sufrimientos. Los revive mediante la fe, enriquecidos con un nuevo contenido y con un nuevo significado. Hasta ahí. Muy bien. Entonces, vemos este número. Dice, bueno, esta estrofa dice: la participación misma en los padecimientos de Cristo, o sea, yo me uno con mis padecimientos, con mis sufrimientos, al sufrimiento de Cristo. Dice, haya en estas expresiones apostólicas casi una doble dimensión. ¿Cuáles son? Si un hombre se hace partícipe de los sufrimientos de Cristo, este acontece porque Cristo ha abierto su sufrimiento al hombre, porque él mismo, sea Dios, o sea Cristo, en su sufrimiento redentor se ha hecho en cierto sentido partícipe.
de todos los sufrimientos humanos. El que no tenía por qué sufrir porque es Dios y porque no tiene culpa, no tiene pecado, se hace sufrimiento o pasa por el sufrimiento para hacerse partícipe en todo el sufrimiento humano. El hombre, al descubrir por la fe el sufrimiento redentor de Cristo, o sea, ¿qué es lo que ayuda al hombre? Descubrir por la fe que el sufrimiento de Cristo fue redentor. Recuerden esta palabra: secuestrados por el demonio. ¿Y las armas del demonio cuáles? El pecado, el sufrimiento, el miedo, el odio, todo esto que nos está destruyendo completamente. Y bueno, dice entonces, el hombre, al descubrir por la fe el sufrimiento redentor de Cristo, descubre al mismo tiempo en él sus propios sufrimientos. Lo revive mediante la fe, enriquecidos con un nuevo contenido y con un nuevo significado. Vuelvo al ejemplo: estamos siendo secuestrados por Satanás con este sufrimiento y uno quiere escaparse, así como cuando ve una pequeña salida y sale huyendo, pero decimos, sale de Guatemala para entrar en Guatepeor, y ahí es donde nosotros terminamos en este elemento que va a ser muy interesante entenderlo, porque cuando el hombre encuentra este sufrimiento redentor, pero desde la fe, que Cristo vive ese sufrimiento, descubre al mismo tiempo en él sus propios sufrimientos, los revive mediante la fe, enriquecidos con nuevo contenido y con un nuevo significado. Ya no es, vuelvo al ejemplo, estarle dando vueltas y vueltas y vueltas a esa realidad que nos lleva, pues, decir, oye, pues qué fregado estoy haciendo, no le encuentro dirección. Última estrofa, madre, por favor. Nos dice así: este descubrimiento dictó a San Pablo palabras particularmente fuertes en la carta a los Gálatas. Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y aunque al presente vivo en carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. La fe permite al autor de estas palabras conocer el amor que condujo a Cristo a la cruz, y se amó de este modo, sufriendo y muriendo. Entonces, por sus padecimientos y su muerte, vive en aquel al que amó. Así vive en el hombre, en Pablo, y viviendo en él, a medida que Pablo, consciente de ello, mediante la fe, responde con el amor a su amor, Cristo se une a sí mismo de modo especial al hombre, a Pablo, mediante la cruz. Esa unión ha sugerido a Pablo en la misma carta a los Gálatas palabras no menos fuertes: cuanto a mí, jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Muy bien. Vamos a ver esta última estrofa del número 20, citando a Pablo en varios trozos de sus cartas que hablan precisamente sobre este sentido, sobre este significado, sobre este contenido, cómo revive su propio sufrimiento desde el sufrimiento de Cristo Redentor. Este descubrimiento dictó a San Pablo palabras particularmente fuertes en la carta a los Gálatas. ¿Cuál descubrimiento? Lo que hablábamos anteriormente. Al descubrir por la fe en el sufrimiento redentor de Cristo, no se pierdan de esta parte, por favor, por la fe en el sufrimiento redentor de Cristo. Este es el descubrimiento que hace un buen cristiano. Por eso meditar la pasión de nuestro Señor Cristo es una fuente maravillosa, una fuente increíble. Repito, este descubrimiento, ya sabemos cuál, dictó a San Pablo palabras particularmente fuertes en las cartas a los Gálatas. Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. O sea, imagínense, tengo personas que están postradas en cama por cáncer, que están postradas por un accidente, o personas que, como mi querida Gaby, que tiene problema de enfermedad de Lyme, una enfermedad autoinmune.
y que de repente amanece, Padre, es que no me puedo ni mover y duele y es un dolor intenso. Entonces, ahí en ese momento, hacer nuestro y decir como Pablo, estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. O sea, en ese momento es Cristo crucificado que está teniendo el cáncer, que está teniendo la enfermedad de Lyme, que está teniendo ese accidente y que está postrado en cama. Y dice, y aunque el presente vivo en carne, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. O sea, vivo en la carne este momento de dolor, pero vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Otra vez, sufrimiento redentor, sufrimiento redentor. Gálatas 2, 19 al 20. La fe permite al autor de estas palabras conocer el amor que condujo a Cristo a la cruz. Entonces, si tú estás enfermo, pues no es una cruz que tú escogiste y que pues por todos los medios posibles queremos evitarla, no queremos salir corriendo. Y dice, yo no quiero esta enfermedad, yo no quiero esta realidad en mi vida, quiero algo. Este elemento que va a ser muy importante para todos nosotros, que es esta realidad de ver el sufrimiento desde la fe, ¿sí? Por esto dice, y se amó. La fe permite al autor de estas palabras conocer el amor que condujo a Cristo a la cruz. Y se amó de este modo, o sea, a tal grado de enfrentar el sufrimiento, sufriendo y muriendo, entonces, por su padecimiento y su muerte, vive en aquel al que amó así. Vive en el hombre, en Pablo. Aquí vamos a cambiarle. Vive en el hombre o vive en la mujer, como Gaby, postrada con su enfermedad de Lyme, o como doña Socorrito con su insuficiencia renal, o como tantos enfermitos. Por ejemplo, ahorita don Ángel, que fui a ver, don Ángel Montoya, pues de doña Chuya, que está ahí con problema de los riñones. Y entonces, o sea, Cristo se hace uno en mí. Dice precisamente, si me amó de este modo, sufriendo y muriendo, entonces por su padecimiento y su muerte, vive en aquel que amó así. O sea, vive en el hombre, en Pablo, en Pedro, en Jorge, en Blanca, en Sergio, en cada uno de nosotros, cuando vemos este elemento que va a ser muy importante. Ok, seguimos en esta, dice, y viviendo en él, a medida que Pablo, consciente de ello, mediante la fe, responde con el amor a su amor. Cristo se une a sí mismo de modo especial al hombre, a Pablo, mediante la cruz. O sea, están padeciendo Cristo en su cruz y Pablo en su persecución, Pablo con los golpes, con las situaciones que le tocó vivir, y así Cristo en su sufrimiento se une al postrado en cama, Cristo en su sufrimiento se une al canceroso, Cristo en su sufrimiento se une al que está siendo torturado, por ejemplo nuestros hermanos cristianos allá en Medio Oriente. Cristo se une, ¿sí? Por eso dice, Cristo se une a sí mismo de modo especial al hombre, a Pablo, aquí pongan sus nombres, mediante la cruz. Esta unión ha sugerido a Pablo en la misma carta a los Gálatas palabras no menos fuertes. Cuanto a mí, jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, ¿cuál es la cruz? Tu enfermedad. ¿Cuál es la cruz? Tu sufrimiento. Pero unida al sufrimiento de Cristo le da un valor increíble, ¿sí? Por eso dice, jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Vamos a meditar bien esta última estrofa, voy a retomarla porque hay muchos elementos que yo sé que están un poquito fuertes, difíciles y a veces pueden ser hasta medio escandalosos, ¿no? ¿Cómo está esto, Padre? Como que no le entiendo, como que no me gusta, como que no puede ser de otra manera. No, esta es la realidad que estamos, estos elementos. Y bueno,
Y bueno, vamos entonces a verlo con calma. Este elemento dice, este descubrimiento, ya sabemos cuál descubrimiento. La pregunta es, ¿tú ya lo descubriste como cristiano? ¿Haces tuyo este descubrimiento? Si, o sea, lo puedes decir, pero una cosa es decirlo con tus palabras y otra cosa es experimentarlo, hacerlo tuyo. ¿Cuál es este descubrimiento? El hombre, al descubrir por la fe el sufrimiento redentor de Cristo, descubre al mismo tiempo en él sus propios sufrimientos. O sea, aquí descubres tu enfermedad. Los revive mediante la fe. O sea, estoy viviendo el mismo sufrimiento, pero ahora le pongo este motor, esta nueva visión, esta nueva forma de vida que se llama fe, enriquecidos entonces mi sufrimiento con un nuevo contenido y con un nuevo significado. Este descubrimiento dictó a San Pablo estas palabras: estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo. O sea, mi sufrimiento me lleva a ser crucificado. No literalmente, no estoy en una cruz, pero estoy cargando una cruz diferente. El Papa cargaba una cruz increíble, ¿no? Ese intento de asesinato le empezó a mermar su salud de una manera increíble. Luego, creo que después tuvo una cirugía por otra cosa, y luego el Parkinson. Entonces, es donde va viviendo esto. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y aunque al presente, o sea, en ese momento en que Pablo estaba hablando, dice, vivo en carne, o sea, lo que yo estoy pasando, vivo, o sea, lo que estoy pasando, esta enfermedad, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. ¿Qué quiere decir esto? Que el sufrimiento que yo estoy teniendo, que estoy teniendo ahorita en estos momentos en la carne, lo estoy viviendo, pero le pongo esta nueva visión, le pongo este motor, o le pongo esta luz, que es en la fe del Hijo de Dios, que padeció por mí, por amor a mí, que me amó y se entregó. Él tuvo la libertad de no ser, y le dijo, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra. Dice, la fe permite al autor de estas palabras conocer el amor que condujo a Cristo a la cruz. La fe le permite a Pablo conocer el amor que condujo a Cristo a la cruz. ¿Cuál es ese amor? Yo soy su amor. Yo soy el amor de Cristo. Yo soy ese sacrificio de Cristo. Por mí lo ha hecho. Y se amó de este modo Cristo, sufriendo y muriendo. O sea, si así me ha amado Cristo sufriendo y muriendo, entonces por su padecimiento y su muerte vive en aquel al que amó así. O sea, Él vive en mí, ¿sí? Dice, entonces por su padecimiento y su muerte de Cristo, vive en aquel al que amó. O sea, ¿quién amó? A mí. Cristo está viviendo en mí este padecimiento, porque Él lo vivió, y Él al vencer la muerte, al vencer, bueno, el sufrimiento y al vencer la muerte, y al resucitar, está viviendo a mí. O sea, en Pablo, o en tu nombre, ¿no? Y viviendo en Él, o sea, en cada uno de nosotros, a medida que Pablo, consciente de ello, mediante la fe, no se les olvide, es muy importante, la fe, mediante la fe, responde con el amor a su amor. O sea, si Dios se ha sacrificado, lo ha hecho por amor a mí, pues yo tengo que responder de la misma manera, por amor. Dice, responde con el amor a su amor. Pues si me está dando amor, ¿qué puedo dar? Pues amor. No hay otra forma de pago. Cristo se une a sí mismo de modo especial. O sea, Cristo se une a Cristo, pero en la persona de Pablo. Cristo se une a Cristo en la persona de Blanca Margarita si está sufriendo. Cristo se une a Cristo en Jorge. Cristo se une a Cristo en Socorrito. Cristo se une a Cristo en Gaby. Cristo se une a... Ahí es esa realidad. Cristo dice, se une a sí mismo de modo especial al hombre, a Pablo, mediante la cruz. Esa cruz que se llama enfermedad, esa cruz que se llama sufrimiento, que se llama accidente. Dice, esta unión ha sugerido a Pablo en la misma carta a los Gálatas, palabras no menos fuertes. Cuanto a mí, jamás me gloriaré, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo
por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Qué quiere decir que el mundo está crucificado para mí? Búsqueme por favor, madre, ahí en la nota de Gálatas 6:14, la nota al pie de página, a ver si viene una explicación sobre esto. Por quien el mundo está crucificado para mí, o sea, todo lo que yo puedo obtener, todo, no, es otra cosa más que la cruz de Cristo. Está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. Gálatas 6:14. Y ya se nos ha acabado el tiempo, pero creo que ha sido muy, muy enriquecedor este compartir del número 20, apenas vamos en el número 20, pero creo que es muy interesante. El 6:14 nos dice crucificado por el mundo de la carne y del pecado. Y nos manda otras citas bíblicas. Pero no viene nota al pie de página. Esta es la nota al pie de página. ¿Cómo dice? Crucificado por el mundo de la carne y el pecado. Ah, ok. Entonces está refiriendo a morir a todo aquello que me genera placer, pero que es contrario a Dios. El mundo está crucificado para mí, o sea, el mundo no se refiere a las personas, sino el mundo del pecado, muerto, porque lo que está en la cruz es Cristo que carga con el pecado. Entonces yo muero, o el pecado muere para mí en la cruz, y yo muero en la cruz por el mundo. O sea, yo estoy muerto para el mundo. ¿Por qué? Porque no estamos en esa sintonía, en esa sincronía. Tenemos llamadas, no. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les conceda su favor, que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Amén. Viene una pregunta, dice, no entiendo eso de jamás me gloriaré a no ser en la cruz. O sea, la cuestión del gloriarse en la cruz, ¿qué quiere decir? Mi fuerza está en el sacrificio que Cristo hizo por mí. A eso se refiere. Me voy a gloriar en la cruz. Aquí, ¿de qué se gloria el mundo? De los éxitos, del dinero, de que yo estoy muy bien, de que tengo este cuerpo, de que soy famoso. No, yo me glorío de lo que Cristo hizo por mí, de ese sufrimiento. Porque solamente a través del sufrimiento encuentro la salvación. Solamente a través del sufrimiento encuentro la redención que Cristo vino a traerme. Entonces, mi propio sufrimiento, unido al de Cristo, es para la salvación de las almas. Entonces, por eso dice Pablo, jamás me gloriaré de no ser en la cruz de Cristo. Jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque el mundo está crucificado por mí. El mundo del pecado, el mundo del placer, el mundo de lo que me presenta la carne, el mundo y el demonio. ¿Sí? Y yo estaré crucificado para el mundo. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Porque no entendían la vida que Cristo venía a darnos. Entonces, cuando yo estoy en Cristo, pues obviamente no van a entenderme y me van a rechazar. Y esto implica sufrimiento, esto implica rechazo, esto implica dolor. Bueno, muchas gracias por su participación. Vamos a continuar con nuestra programación, pero no sin antes compartir este mensaje. Dios es amor y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró y está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speitia.